¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues caray, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó e hizo lo que tristemente muchos de nosotros sabíamos que iba a hacer: estirar la liga de una forma sumamente irresponsable en torno a la reforma judicial, con la intención clara, con la intención llana de generar una crisis institucional que le permita en algún momento decirse víctima de autoritarismo, víctima de persecución y de abrir la puerta, de abrir el escenario al injerencismo. Esto último parece exagerado, pero no lo es en realidad, porque de la mano con esta decisión que vamos a platicar con ustedes que ha tomado la Suprema Corte de Justicia, va una publicación de la NED, esta famosa organización que financia, que influye en el comportamiento de diversas ONGs en México, de diversos personajes, para legitimar, justificar, normalizar los intereses de Estados Unidos. La NED, como se le conoce, no es un ente aparte del gobierno norteamericano, no es un ente aparte de la corporatocracia que manda en los Estados Unidos, aunque de repente haya voces que lo quieran vender de esa manera. Es parte de una estructura política, de una estructura empresarial, de una estructura militar que está perfectamente diseñada para impedir que gobiernos progresistas, que gobiernos de manera independiente, de manera soberana, lleven a cabo acciones que permitan cambiar el rostro de un país y que de una u otra manera se alejen del nefasto neoliberalismo y sus reglas draconianas, que lo único que han generado es más muerte, más violencia, más pobreza y más injusticia en todo este planeta. ¿Qué fue lo que hizo la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué fue lo que hicieron ocho de sus integrantes, comandados por esta mujer, Norma Piña, que pasará a la historia como uno de los personajes más deleznables, más perversos, más nocivos para nuestro país? Y no se trata de sesgos ni se trata de simpatías. Se trata de realidades. Una persona que de una u otra forma ha tratado de impedir la consolidación de la democracia, ha tratado de influir en el devenir precisamente de la misma, ha tratado de desconocer a integrantes del Tribunal Electoral, ha tratado con el sobado y falso pretexto de proteger la independencia de los poderes, ha tratado de sabotear en todos los sentidos los cambios que requiere México, porque responde a intereses que no van de la mano con lo que requiere este país. No es ella ni siquiera la lideresa, es una persona que cumple órdenes, es una ejecutora, muy torpe políticamente, sumamente torpe políticamente, pero por lo mismo cínica y arriesgada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una consulta a trámite que impugna la reforma judicial, por lo que ésta será turnada para su estudio a otro ministro para determinar si el alto tribunal tiene facultades para revisarla y frenarla ante los argumentos de juzgadores que viola la independencia judicial y la división de poderes. Por distintas razones, ocho ministros dijeron que la Corte sí tiene facultades, escuche usted bien, sí tiene facultades, es lo que dicen estos ministros, para llevar una acción de esta naturaleza, que es uno de los puntos que ahorita, por supuesto, vamos a platicar a fondo con ustedes y que al ratito, a las 9:30, por supuesto, nuestro querido Andrés Reper, ¿no? Nos estarán dando una explicación jurídica a fondo de en dónde están los detalles, los pormenores, las trampas, las chapuzas de esta interpretación por parte de estos integrantes de la Suprema Corte. Queda muy claro que es una posición insólita, literalmente se los digo, verdaderamente irresponsable, que están decididos a pasar por la Constitución y que no es algo que podamos dejar de analizar, porque para mí no están solos, es decir, no se van a dar ese balazo en el pie ni se van a suicidar políticamente estos ministros si no tienen atrás algo, alguien que los está impulsando a ello. La decisión de darle entrada provocó obviamente que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz no se separaran de la misma,
hablaran incluso la primera de ellas de un escenario de golpe de Estado, ¿no? Incluso Yasmín Esquivel dijo, es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho. La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución. Juan Luis González Alcántara refirió de manera directa a Lenia Batres por su comentario. Dijo que hace 10 años, cuando Ricardo Monreal, Ernestina Godoy y Adán Augusto pidieron la intervención de la Corte para realizar una reforma constitucional, nadie los acusó de golpistas. Bueno, señor Juan Luis González Alcántara, es usted un tramposo. Es usted un abogaducho, perdón que lo diga así, de barandilla. Esto que está usted haciendo para justificar es una interpretación de verdad deleznable, indigna de una persona que se ufana de ser respetuosa de la ley, que se ufana de ser respetuosa de la Constitución, que se ufana de ser defensor de sus principios. De verdad, retroceda 2 pasos y escuche lo que usted está diciendo. Él subrayó que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, dice, promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Esta chapuza política, al más puro estilo del PRI, del PAN, al más puro estilo de una derecha completamente desprestigiada, señor ministro, porque vale la pena recordarle que resolvieron que no procedía legalmente esa revisión. Y usted lo sabe. Esa fue la determinación que tomaron, que no procedía legalmente esa revisión, ya que solo podría ser impugnada vía controversia constitucional. Eso fue lo que lo que la Suprema Corte de Justicia determinó. ¿Por qué no cuenta la historia completa? ¿Por qué usted no tiene ética para decir las cosas completas en toda esta discusión? Perdón, eso es aquí y en China una hipocresía, una doble moral, porque a final de cuentas, usted pone un ejemplo, conoce los antecedentes, conoce la decisión de ese momento y de todas formas decide apoyar una situación de esa naturaleza. Esto es netamente político. Esto es demagogia pura por parte de este ministro que nos quiere ver la cara a todos hablando de esa manera. Lainez Potisek, ¿no? Diciendo, ¿qué tal si un día el Congreso legisla ver que todas las mujeres van a la cárcel por ser mujeres? ¿No lo vamos a revisar? Nadie votó por eso, señor Lainez Potisek. Ese tipo de argumentación apocalíptica, dantesca, únicamente confirma la desesperación y la falta de sus argumentos. Son ejemplos y pretextos ridículos, perdón que califique, pero no le encuentro ya otra, no le encuentro, y por eso es tan peligroso, no le encuentro la seriedad. Ya salieron, por supuesto, periodistas, eh, abogados, a defender este derecho a la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero ser todavía bien pensado y creer que no se dan cuenta del contexto político, que están tan ensimismados en el tema jurídico y en la molestia que les genera esta reforma y de las presuntas consecuencias que puede tener esta reforma, que no logran o no alcanzan a comprender, en pocas palabras, así se lo digo, que esto es un movimiento político, señores, porque la reforma judicial fue política. De eso se trató la reforma judicial, de quitarle el poder a un grupo que está enquistado precisamente en el poder judicial y que impide cualquier cambio de fondo porque responde a intereses neoliberales desde su surgimiento con Ernesto Zedillo Ponce de León. Por supuesto que en el terreno jurídico faltan muchas cosas, pero el fondo esto es político y el fondo de la acción por parte de los ministros y las ministras es político. Es un acto irresponsable, políticamente hablando, jurídicamente hablando. Es un acto antidemocrático. Es un acto que pinta de cuerpo entero a todo lo que ha sido la administración de la señora Norma Piña. Totalmente, pero totalmente insensata. Otro de los argumentos que escuchamos fue el de Margarita Ríos Farjat, ¿no? Manifestó que con independencia de lo que se resuelva una vez admitida la consulta, este momento histórico, dice, les brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates.
Dice, la teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y todavía tiene la desvergüenza la señora de hablar de que son a nombre del pueblo de México. A nombre del pueblo de México, de verdad, ministra Margarita Ríos Farjat, como usted no respeta al pueblo de México, no tiene uno por qué respetar su postura. No tiene por qué uno comportarse de manera respetuosa cuando usted cínicamente le falta el respeto a los votantes. Cuando usted llegó a un acuerdo con Lourdes Mendoza para andar golpeando a la reforma judicial, para lanzar críticas y análisis y opiniones a favor de la postura de la Suprema Corte de Justicia, para conseguir espacios en donde expresar su opinión, cuando utilizó a Lourdes Mendoza como publirelacionista. Usted, como el resto de los ministros y ministras que están a favor de Norma Piña, actúa de manera facciosa. Ustedes son juez y parte, por lo tanto están imposibilitados de llevar a cabo una acción de esta naturaleza y usted lo sabe mejor que yo. Están violentando la Constitución, están violentando la democracia, están violentando literalmente el voto popular. Este discurso de que vamos a permitirnos reflexionar, no, por parte de estos golpistas esconde lo que es el fondo de toda esta discusión. El interés político económico, lo jurídico es lo que menos importa en toda esta discusión. Van a llevar a México a una crisis institucional sin precedentes que derive en acciones que algunos de ustedes, junto con medios corporativos, van a vender como autoritarismo. Y son tan apátridas, son tan entreguistas como el tipo este llamado Marco Cortés con su propuesta de narcoterrorismo, que lo que están haciendo es involucrar a los Estados Unidos, que lo que están haciendo es involucrar a la corporatocracia norteamericana. Ya hay mucha gente que pide un famoso cedillazo por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. La realidad de las cosas es que Claudia Sheinbaum tiene que ser sumamente inteligente para no caer en esta provocación, porque eso es lo que están haciendo estas personas, una verdadera provocación política, así de claro, así de sencillo. Los ministros están imposibilitados, como le decía, porque son juez y parte, tienen intereses directos en toda esta discusión de la reforma judicial. Como dice Temoris Greco, los van a reemplazar. Entonces no pueden participar, es un conflicto de interés. Y esto, usted recuerda que ya desde hace semanas nos lo dijo Eduardo Andrade. Nos dijo, ¿cómo van a participar si tienen meses diciendo que están en contra de esta reforma? Entonces, esto es una provocación. Punto. Es una provocación buscando, por supuesto, que haya un manotazo que justifique a nivel internacional ese discurso, esa narrativa que han estado elaborando, ¿no? De autoritarismo. Están generando una inestabilidad nacional muy peligrosa. Al final, por supuesto, van a ser derrotados, por supuesto, porque ni siquiera tienen una estrategia clara, pero están de verdad perdiendo lo más por lo menos. Están provocando de verdad, caray, un escenario que, que, que jamás pensó uno que llegaríamos a ver, pero que siendo honestos y analizándolo con cabeza fría, no es tan descabellado. A final de cuentas, para poder reformar un poder tan corrupto como el Poder Judicial, tienes que esperar este tipo de pataleos, este tipo de coletazos, porque son muchos intereses los que están detrás. Los intereses políticos económicos no se iban a quedar quietos, y menos cuando van que Sheinbaum hoy por la mañana dice el litio es nuestro, y menos cuando ven que Sheinbaum no da un paso para atrás y dice voy por el tema eléctrico, y voy por regular las energías limpias, y voy por regular el agua. Entonces, en ese momento, por supuesto, que los intereses políticos empresariales intensifican su presión y utilizan a este tipo de mandaderos como son los integrantes, algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además de todo están, uno, ignorando la voluntad expresada en las urnas.
Al ponerse ellos por encima del poder legislativo, del poder ejecutivo, están actuando como si fueran una especie de supremo tribunal, el cual determina qué tiene que legislar o no la Cámara de Diputados y Senadores, que determina qué puede proponer o no el Ejecutivo, que determina, pues de plano, quién manda en este país. De ese tamaño también es el ego de estas personas que están enfermas completamente de poder y que son utilizadas o no utilizadas, que forman parte de esta serie de intereses que de verdad están creando un escenario inadmisible. Muchas voces ya hablan de un juicio político. Vi un video, no sé qué tanto se ha actualizado, de que líderes de Morena dicen, no, por el momento no vamos a ir por el juicio político. Yo sé que mucha gente ahorita quiere juicio político en contra de estos ministros, pero Sheinbaum y la gente morena hace bien en tener la cabeza fría, hace bien en esperar a ver qué van a decidir, ¿no? Hace bien empezar a calibrar las opciones que tiene por delante para no caer en este juego que están buscando estas personas y poderles ganar en su propio terreno. Lo que estas personas no alcanzan a comprender con tal de proteger sus intereses es que están yendo en contra de lo más importante de todo esto, y que es el voto de todos ustedes. Y que al atentar en contra del voto popular, estás cruzando una línea muy grave. Y no entienden otra cosa. Sheinbaum tiene una legitimidad popular, tiene una legitimidad por parte de la ciudadanía, tiene una legitimidad democrática, soberana. A ellos nadie los votó. Y lo peor, estos 8 personajes no tienen credibilidad ante la ciudadanía. De verdad me parece un acto sumamente grave, sumamente irresponsable y un acto golpista por donde se le quiera ver. Porque es cierto, no estamos viendo tanquetas en la calle, no estamos viendo militares en la calle, pero sí estamos viendo el desconocimiento de un poder sobre otro. Sí estamos viendo el desconocimiento de un voto popular. Sí estamos viendo el intento de imposición de un poder sobre el resto de este país. Y hemos escuchado ya a varios defensores argumentar esto, argumentar el otro, puros defensores que tienen intereses dentro del negocio que es el poder judicial. Puros defensores que tienen intereses en las tranzas que se hacen en el poder judicial. Y otras voces que regularmente son sensatas, pero que me parece que están cayendo en el jueguito, cayendo en el garlito, que por una reforma que no les agrada, no reconocen, no se dan cuenta que esto es una discusión política económica, en donde lo que se trata es de que se impongan los intereses de una corporatocracia a los de un país, porque a final de cuentas quienes están detrás de estas acciones de Norma Piña no es como tal el PAN y el PRI, que no tienen ya peso absoluto, paso de nada. Es un Salinas Pliego, es un Carlos Slim, es un Germán Larrea, es un grupo empresarial de los Estados Unidos, como puede ser Chevron, como puede ser, por supuesto, JP Morgan, como puede ser todos estos grupúsculos que hoy por hoy, ajá, como puede ser Vanguard, como puede ser BlackRock, que son los grupos que definen las acciones por parte de los Estados Unidos y que requieren y necesitan a jueces débiles en nuestro país, que requieren y necesitan a jueces que les respondan a ellos y no a la población para seguir, por supuesto, posicionados, para seguir empoderados, para seguir enquistados, para seguir influyendo negativamente para las mayorías y positivamente para ellos. Hoy en la mañana decía la doctora Sheinbaum, ayer en la mañana decía la doctora Sheinbaum, la historia juzgará a muchos de estos personajes. Norma Piña ya tiene un lugar en la historia y no como la primera mujer en encabezar la Suprema Corte de Justicia. La tiene como una de las grandes apátridas, como una de las grandes traidoras a la ley, como una de las grandes traidoras a la Constitución de este país, como una de las grandes atentadoras a la decisión de un pueblo. Y no se trata aquí de romantizar la palabra del pueblo.
Se trata de respetar una decisión en las urnas, lo cual no está haciendo la señora y reitero, lo más trascendental, no están respetando la ley que juraron hacer. Entonces, estamos de ante un hecho, desde mi punto de vista, que no podemos, ¿te acuerdan que se los dije? No es caen en el yoyo, pero se acuerdan que se los dije, no hay que perderles las manos de encima, porque además de todo, se los digo más, ya para concluir, hasta cobardes son, porque se esperaron a que se fuera Andrés Manuel López Obrador con ese pretextito de los tiempos. Pero si ellos creen o piensan que Claudia Sheinbaum es más débil que López Obrador, si ellos creen o piensan que Sheinbaum no va a tener las decisiones o la determinación del propio Andrés Manuel López Obrador, se van a llevar una sorpresa. Y una sorpresa muy desagradable para ellos y para sus propios intereses. Intereses que si ven de una u otra manera que no van a ceder por parte del gobierno de Sheinbaum, van a echarse para atrás y los van a dejar solos, que se hundan en sus propios errores. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Póngale pulgar arriba, por supuesto, al video si les gustó. Coméntenlo. Déjenos, por supuesto, su comentario. Compártanlo, suscríbanse. Ayúdenos a seguir creciendo como comunidad. Ya lo saben, por supuesto. Super chat, super gracias. O bien únanse al canal como formas de monetización. Yo les espero al ratito, 21:30, Andrés Reper, con todo el aparato jurídico de lo que está haciendo la Suprema Corte. Y estamos pendientes de cómo va ocurriendo todo esto. Gracias y por lo pronto, muy, pero muy buenas noches.